Bienvenidos a Discutamos México. El día de hoy trataremos el tema de ciencias naturales. Voltemos a nuestro alrededor. Si estamos en nuestra casa, vemos la televisión, usamos el horno de microondas, comemos alimentos que vienen de países lejanos y que no se han echado a perder durante mucho tiempo. Si vamos al trabajo, utilizamos la computadora. Tal vez nos enlazamos por medio de una videoconferencia a otro lugar del mundo. Vamos al cine, viajamos en automóviles, viajamos en aviones, utilizamos grandes medios de comunicación que nos ponen en contacto con otros lugares del mundo automáticamente, el teléfono, la radio, sabemos noticias de toda la Tierra. Algunas cosas parecen de fantasía. Vemos fotografías de otras galaxias que están a millones de años luz de la Tierra. La edad promedio del hombre se ha duplicado en los últimos 60 años. La ciencia se dice que es el motor del desarrollo de los pueblos, pero posiblemente el ciudadano medio en México piensa que la ciencia es una cosa maravillosa, pero que se hace en otros lugares del planeta, en otros lugares de la Tierra. Para hablar de la ciencia que se hace en México, estamos el día de hoy un grupo de científicos reunidos aquí. La ciencia en México, en su forma profesional, en su desarrollo más moderno, comienza apenas en los años 30 del siglo XX. Es decir, la ciencia mexicana es una ciencia joven, es una práctica profesional muy reciente. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se desarrolla la ciencia en México? ¿Cómo inicia? Y si hay ciencia en México, ¿hay una buena ciencia en México? Yo creo que sí, hay una ciencia de buen nivel en muchos lugares del país, no suficiente para las cantidades de problemas y el número de habitantes que tenemos en este país. Pero señalando y contestando la pregunta, yo sí quisiera de entrada insistir, ¿no?, que la ciencia es una actividad humana, intrínsecamente arraigada en su espíritu inquisitivo, ¿no?, que busca generar conocimiento sobre el universo, como ya se señalaba, sobre la naturaleza, y también incluido el ser humano y la sociedad, ¿no? Por otro lado, entendemos que hoy vivimos una aldea global en la que nos transformamos cada día de manera más acelerada y que esta nueva aldea global es en buena medida el resultado de este nuevo conocimiento y esta tecnología que tenemos. Entonces sí tenemos ciencia de buen nivel, se crea desde 1930, se profesionaliza con el CONACYT y con la creación del SNI, y las instituciones de educación superior empezamos a producir ciencia y empezamos a publicar el conocimiento científico en revistas de investigación, que es parte de lo que se hace como la cultura científica a nivel global, compartiendo este conocimiento. Porque a partir de este conocimiento es como posteriormente se genera tecnología. Digamos, el inicio más visible institucional de todo esto es la fundación del Real Seminario de Minería, que viene a finales del siglo XVIII como parte de una serie de esfuerzos por crear instituciones ya en relación a la actividad académica o científica. Si bien no eran profesionales como las del siglo XX, sí eran ya instituciones donde se podía enseñar y hacer investigación. Después en el siglo XIX hubo la fundación de varias sociedades científicas, se fundó el Instituto Geológico de México, el Observatorio Astronómico, y ya a principios del siglo XX la primera estación sismológica, ¿no?, para estudiar los fenómenos estos muy recurrentes de sismos en México. Después de ello, pues ahora en el siglo XIX, realmente la actividad científica en el área de las ciencias naturales y de las ciencias de la Tierra se centró mucho en la Universidad Nacional, porque a partir de la autonomía universitaria pasaron a instituciones que eran del gobierno federal, pasaron a formar parte de la Universidad Nacional, muy significativamente el Instituto de Geología, el Instituto de Biología y el Observatorio Astronómico, que pasó a ser el Instituto de Astronomía, digamos que son la raíz, la simiente de la actividad científica en la UNAM. Actualmente todas estas políticas de modernización, de profesionalización de la actividad científica en México pues, han tenido su efecto en las ciencias naturales y en las ciencias de la Tierra en especial. Y entonces ha crecido, digamos, la actividad científica muy significativamente, aunque yo diría que insuficientemente, porque México es un país, así como es megadiverso desde el punto de vista biológico, también es megadiverso desde el punto de vista geológico.
Y eso se ve claramente en sus recursos naturales, ¿no? México es un país petrolero, México es un país minero, México es un país que tiene más de 600 acuíferos que hay que cuidar, en fin, una diversidad en climas, por ejemplo, también importante. Entonces, la actividad científica ha crecido sustancialmente y se ha profesionalizado, pero ha sido insuficiente. La ciencia, para mí, aparte de lo que dijo Paco, pues tiene que ver también con el pensamiento racional, con la cultura de un pueblo, con la manera en que encara el futuro, en que encara su propio desarrollo. Y en ese sentido, bueno, es antidogmática, es contraria a la superstición. Entonces, la ciencia en los países desarrollados se ha convertido en un factor vital para el desarrollo de esos países, la famosa cultura científica. Es muy escasa la cantidad de personas, desgraciadamente, que se dedican a esta labor, a este conocimiento en nuestro país. A veces es difícil ver en el presente el impacto de la ciencia, pero uno tiene que preguntarse la infraestructura que tiene México, los puentes, las carreteras, las presas, la infraestructura de salud, los grandes hospitales, todo eso proviene de la investigación, finalmente. En ese sentido, creo que es muy importante notar que esta vinculación ha sucedido en el pasado y que se requiere, desde luego, tener una masa crítica mucho mayor para tener una incidencia mayor. Sí, ahí yo agregaría simplemente el hecho de que la esperanza de vida de un ciudadano mexicano cuando nace es de 74 años en promedio, que es lo mismo que se tiene en Estados Unidos y en Canadá. Para conseguir esto, México tiene que haber creado una infraestructura médica a lo largo y ancho del país, claro, a lo largo de muchos años. Es decir, no es una cuestión que se hace en unos pocos años, es algo que viene de los años 30, 40 y que ha venido desarrollándose al ritmo del mundo. Así es. Entonces, yo insistiría en este sentido de que están los institutos nacionales de salud, que son comparables con muchos de los institutos en Estados Unidos de salud, en donde todos estos esfuerzos de desarrollo de tecnología, de tener las capacidades para hacer los diagnósticos, de ayudar a contender con los problemas médicos, están allí. Tenemos que generar una serie de iniciativas para que los profesores adquieran capacidades de motivación y capacidades de manejo de tecnología de educación más modernos, ¿no? Tengo entendido que las computadoras, por ejemplo, no son algo que usen demasiado los profesores de nivel básico y medio en México, ¿no? Necesitamos darles capacitación. El número de profesores que verdaderamente manejan la nueva tecnología de la computación son pocos. Podría un chico saber más que un profesor, eventualmente. Porque los niños, curiosamente, se meten a las computadoras. En fin, yo creo que necesitamos acciones estratégicas. Necesitamos acciones estratégicas y analizar el problema en toda su complejidad. Yo siempre menciono que cuando se dice que la fuga de cerebros es muy importante en el país, se está hablando de un grupito, una gotera, de un grupo relativamente pequeño de especialistas que se quedan afuera. Mientras que la verdadera fuga de cerebros que tenemos en este país es interior, y esa es una avalancha, que son todos los niños que no llegan a tener la oportunidad de tener una educación. Ha habido algunos esfuerzos ya con la Academia Mexicana de Ciencias y otras instituciones apoyadas por el CONACYT, por la UNAM, por otras instituciones, y se han establecido proyectos para hacer llegar estos conocimientos a los niños. Y yo creo que esto se tiene que volver una actividad diaria, importante. A mí cuando me preguntan cuál es el gran proyecto científico mexicano, yo siempre contesto, sus niños. Este es un asunto fundamental. La divulgación del conocimiento es vital para que la gente conozca más a fondo. Y hay que darlo en diferentes niveles. La Academia Mexicana de Ciencias y otras instituciones de educación y de investigación trabajamos de manera permanente con el Congreso de la Unión, con las dos cámaras, senadores y diputados, en el proceso de informarles, de hacerles ver el avance del conocimiento, qué son los transgénicos, qué son las nuevas energías para poder licitar las diferentes transmisiones, etcétera. Es fundamental que los científicos estemos apoyando, por un lado, al legislativo, pero también al ejecutivo
para que las decisiones que se tomen estén dadas con base al conocimiento científico. Cada 3 años tenemos nuevos diputados a los que hay que volverles a explicar muchas de estas cosas. Entonces, este asunto del conocimiento científico y de la divulgación tiene que darse de una manera más profesional, de una manera más concertada a través de los diferentes actores para que las cámaras estén bien informadas y para que la sociedad finalmente también conozca las aportaciones, por un lado, de la ciencia en México, cómo se liga esto también a la solución de los problemas que tú señalabas, y finalmente que realmente esta labor de la divulgación científica se valore. El conocimiento es cada vez más multidisciplinario, el que tiene posibilidades realmente de impactar y de conocer las cosas. Entonces, ahí hay grandes posibilidades, grandes oportunidades, y también hay grandes problemas. La problemática de los espacios contaminados, de los nichos contaminados. Allí hay que sumar de manera regional, de manera más inteligente las diferentes capacidades, pero necesitamos convencer, por un lado, a la sociedad mexicana de que esto es una inversión que nos puede dar valor agregado a muchos de los productos que tenemos, y por otro lado, convencer a los diferentes actores políticos que participan en esto, que la inversión en ciencia y tecnología, como se ha dado en Brasil, en España, en Corea, después de que se ha considerado esto como una política de Estado estratégica para resolver parte de los problemas y salir del subdesarrollo, les ha generado toda una gran cantidad de satisfactores y de nuevas posibilidades para poder producir mejor y vivir mejor. Entonces yo creo que hay que convencer de que tenemos que invertir más, que hay oportunidades y que si no lo hacemos, como dice Dante, pues ya no se nos va a ir el tren. Yo creo que se necesita liderazgo, y muy fuerte liderazgo. En Brasil el liderazgo lo ha tenido ni más ni menos que Lula. Lula personalmente formó un grupo de asesores científicos del más alto nivel, los escuchó y plantearon este programa estratégico que Lula mismo define con las siguientes palabras. Dice así: el gigante del trópico ha despertado, un brillante futuro para los brasileños. Yo agregaría que el gigante latinoamericano del norte sigue perfectamente dormido y que no estamos avanzando en esa dirección por falta de liderazgo en ese sentido. Yo sí creo que podemos tomar la batuta los políticos, los científicos en conjunto y entrarle a este problema, como le está entrando, como bien menciona Paco, otros países que han mostrado el efecto de esto de manera casi inmediata. España nos ha rebasado de una manera brutal en el nivel de vida, también en el nivel científico y en la cantidad de científicos. ¿Cómo lograr mayor visibilidad para la ciencia? ¿Cómo lograr mayor impacto de la ciencia en la sociedad? Esos son los grandes problemas, yo diría que de nuestro tiempo, y el futuro de México se juega en tener las respuestas correctas a estas preguntas. Pues con esto terminamos. Muchas gracias por la atención a este programa de Discutamos México. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Discutamos México. Soy Roy Campos. Hoy vamos a platicar con 3 amigos, 3 magníficos amigos, 3 colegas, sobre un tema por el que deberíamos preocuparnos cada día más: la cultura de la legalidad. Una de las cosas que primero tenemos que entender es que convivimos todos los días y en cada momento con la ley. Al conjunto de estas leyes, al conjunto de este derecho, la socialización, le llamamos cultura de la legalidad. Quisiera que empezar, María Amparo, si nos pudieras decir qué concebimos como cultura de la legalidad y para qué nos sirve. ¿Para qué sirve que la sociedad esté inmersa y tenga esta cultura de la legalidad? A ver, yo primero te diría, Roy, que la cultura de la legalidad es, como decimos así los politólogos, ¿sí?, el conjunto de actitudes, sentimientos, creencias, valores que tenemos con respecto a 2 cosas. Uno, las leyes, pero también con respecto a aquellas autoridades que deben hacer valer esas leyes. O sea, cuando hablamos de cultura de legalidad, hablamos de qué pensamos de las leyes, pero también qué pensamos de las autoridades que están investidas. Y creo que es importante, y que no se hace mucho en México, que se debería de medir no solamente lo que pensamos, sino yo te diría que para medir la cultura de la legalidad tendríamos que saber cuál es el nivel o el grado de cumplimiento de cada uno de los mexicanos con respecto
a nuestras obligaciones.